Hola amigos de la Política CR, bienvenidos a un nuevo video. Hoy me acompaña el periodista Richard Ordóñez Uribe, al que le doy la bienvenida. Richard, muchas gracias por aceptar mi invitación. Bienvenido a mi canal, Richard. No, no, Alberto, más bien muchísimas gracias a usted por considerarme para un espacio. Es raro cuando uno está del otro lado, ¿verdad? De la conversación, pero de verdad muchísimas gracias y veo también que su canal en poco tiempo ha tenido un crecimiento importante, lo felicito por eso, Muchas pero bueno, gracias. aquí estamos a las órdenes. Richard, periodista y profesor, ¿es así? Sí, yo tengo una mezcla. Tengo una mezcla. Mi director de carrera en la Universidad San Marcos, donde doy clases, dice que yo soy como las aguas del Chavo, que soy de tamarindo, parezco de limón, pero seco a Jamaica, ¿verdad? Porque yo soy bachiller en periodismo, pero mi licenciatura es en docencia. Entonces yo le doy clases a profesores y también doy cursos de comunicación. Y el año pasado saqué la maestría en administración de empresas con énfasis en mercadeo. Entonces tengo como cuatro caminos ahí que se mezclan entre ellos y confluyen raro. Por eso es que me vacilan con eso. Pero sí, básicamente por ahí nos movemos. Claro, y el periodismo lo ejerces como de una forma independiente, podemos decirlo de esa manera. Actualmente sí, digamos, yo comencé a trabajar en periodismo cuando comencé a estudiar periodismo. Yo comencé en el 2000, entré a la U en el 2000, y en el 2001 comencé a trabajar en periodismo mientras estudiaba. Entonces trabajé en periódicos regionales, periódicos especializados como de género, por ejemplo. Había un periódico en ese momento que se llamaba Voces de Mujer y yo escribía en ese periódico. Escribía para periódicos de Guanacaste, también para revistas de salud, ¿verdad? Y por ahí ya ingresé después en revistas empresariales y siempre había estado en ese entorno, revistas empresariales, organizacionales, ese tipo de cosas. Nunca me llamó la atención la política, la veía tan aburrida, pero verdad, de verdad aburrida, hasta decir basta. Hasta que el año pasado, como dice la canción de Camila o Sin Bandera, todo cambió y aquí estamos, ¿verdad? Y Por, actualmente yo Ujú. tengo una revista que se llama Revista Somos CR, que es digital, ¿verdad? Donde también comparto parte del contenido que hago para el canal y el canal que fue algo pues fortuito que sucedió el año pasado y aquí estamos en eso. Richard, ¿y por qué consideras que si vías la política como algo tan aburrido y hoy inclusive tenés un canal donde hablas de política, ¿dónde consideras que se dio el cambio y por qué? Todo comenzó con una entrevista que le hice a doña Pilar Cisneros para efectos académicos. Yo doy un curso que se llama Mm, Opinión Pública. Ese curso de opinión pública lo que hace es analizar las noticias a profundidad para efectos de entender la realidad. Es decir, criticamos las noticias. Vemos si las noticias tienen balance, si no tienen balance, qué áreas abordaron, qué áreas dejaron de lado, hay sesgo, no hay sesgo, cuál es el propósito, tratamos de identificar la línea editorial del, del medio de comunicación. Y ese no es un curso para periodistas. Este es un curso para psicólogos, mercadólogos, etcétera, porque hay que entender la realidad. Entonces yo dije, bueno, ocupo una visión política y comunicativa, porque no nos contactamos con doña Pilar. Y de repente la de tantas da un espacio y resulta que sí, para la semana siguiente me dio un espacio, fui, le hice la entrevista, es muy académica la entrevista que le hice, ella me saca temas de política, ¿verdad? Pero en ese momento mi enfoque era académico. Y ya yo subo la entrevista, para esto yo tenía un canal, el canal lo había abierto en el 2016, pero todos los videos están ocultos, porque son académicos. Charlas, bueno, instalaciones, hiciste los videos en formato privado. oculto, porque el privado Sí. solamente lo veo yo, ¿verdad? Ah, Pero muy están bien, ocultos. muy bien. Ok. Solamente compartir el enlace, ¿verdad? Compartir el enlace y son indicaciones para cursos virtuales, entonces 100% virtuales. Entonces ahí están todos mis videos que son como 300, ahí están. Pero este dije, bueno, vamos a ver, voy a ponerlo público, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa.
y con pena, porque no acostumbro salir yo como en cámaras o cosas por el estilo. Sí, Lo pongo público y a las que, no sé, a las 6 horas, el celular no paraba de sonar de notificaciones. Notificaciones de comentarios, notificaciones de me gusta, notificaciones, yo qué está pasando. Yo pensé que me habían hackeado, la verdad. Entonces me meto a ver y era que ya tenía un alcance de 5.000 algo, 6.000 algo de visualizaciones. Esto está raro, dije yo, esto es extraño. sí, Y llegó a tener como 12.000 visualizaciones, 11.000, 12.000. Entonces yo dije, acá hay algo raro, aquí hay algo, ¿verdad? Entonces hice un video de un pleito que hubo en la asamblea, traté de entender bien porque no estaba muy conectado con las cosas que pasaban en la asamblea. Entonces me vi toda una comisión, creo que era la de ingreso y gasto público, donde estaban viendo el tema de las estructuras paralelas y todo ese asunto. Y vi un pleito para variar entre Dinora Barquero y doña Pilar y doña Ada y Dinora y creo que también estaba Gloria Navas. O sea, la élite del conflicto, ¿verdad? Y hice un análisis desde el punto de vista comunicativo. Tuvo como 8.000 vistas. Dije, acá hay algo. Vamos a ver, la tercera es la vencida. Y otra vez también pasó con otro video. Entonces comencé a hacer videos como semanales. Y comencé a hacer más videos. Y ahora casi que hago videos casi, casi diarios. Y aquí estamos. eso he estado viendo, que prácticamente cada día hay un video. Y es que hay muchísimo material, Richard. Hoy, La política está muy dinámica y todos los días salen temas interesantes. de hecho, por Entonces, ejemplo, un día como hoy, ¿verdad? Hoy es que, 1 de abril. sí, Que estamos teniendo la conversación. Esta mañana me desperté y aquí está mi cuadernito, aquí está todo. ¿Ok? Y aquí tengo 6 videos para hacer. O sea, que hasta apunto el título de la miniatura. Creo que ya hice 2 de ellos hoy. Entonces es curioso porque la política da mucho para hablar, pero aquí el propósito también es que la gente pueda entender un poco más allá la política desde diferentes perspectivas. Mi perspectiva es desde la parte de la comunicación y el periodismo. Y de ahí me meto un poquito en la parte política, pero lo que trato es de utilizar antecedentes y contexto para poder no solamente ver el hecho o el punto, sino en dónde pusieron ese punto. Y parece que a la gente hay una población a la que le gusta, le agrada o por lo menos comulga un poquito con algunos puntos de vista míos, a quienes estoy profundamente agradecido por el apoyo, ¿verdad? ¿consideras, Richard, que el Internet, el acceso que tenemos ahora a plataformas, por ejemplo, YouTube, Facebook, TikTok, y que hay muchos creadores de contenido y muchísimos medios de comunicación que no tienen necesariamente un canal de televisión, sino que hay muchos medios de comunicación que lo hacen desde esas plataformas? ¿Consideras que eso ha ayudado a que la política sea más interesante para más personas? La tecnología abrió muchos canales y oportunidades. Primero, de poder escoger qué quiero ver. Ya no solamente tengo 2, 3 canales de televisión y de ahí no puedo salir. No, ahora tengo chorrocientos medios que yo puedo ver y puedo ver los que me gustan y los que no. Y adelantar y retroceder y ver exactamente lo que yo quiero y puedo comparar. Eso es oferta y demanda. Yo no sé de dónde sacaron que la libertad de prensa está en riesgo aquí en el país. Es todo lo contrario, absolutamente todo lo contrario. Más bien, quien dice eso lo que está haciendo es tergiversar una realidad, que se rompió el status quo de los medios de comunicación totalmente. No se rompió, se destruyó. ¿Ok? Eso es por un lado, la posibilidad de escoger. Pero por el otro, está que ahora en un celular, iba a agarrar mi celular para ilustrar, ¿verdad? Visualmente, pero está ahí cargando y quedito, porque si le muevo el cable, deja de cargar. Así Pero, lo podemos ahí está, ilustrar con este que tengo ahí acá. está, listo. Con Ujú. ese celular usted puede hacer un podcast. Con ese celular usted puede hacer una entrevista en video de alta calidad. Con ese celular usted puede editar reels para Instagram, Ujú. videos para TikTok. Puede, no sé, ahí usted tiene todas las plataformas metidas.
usted graba un material y lo puede poner en historias de Facebook, en historias de Instagram, en historias de WhatsApp, lo puede poner en TikTok, puede compartirlo en YouTube, o sea, lo puede compartir en X, o sea, usted Y tiene toda la posibilidad de hacer eso. inclusive, Richard, ahora que estás hablando de eso, uno que está constantemente metido en YouTube y en Facebook viendo qué noticias aparecen, uno ve muchos creadores de contenido que inclusive andan hasta en la calle y sucedió alguna noticia política o algo y ahí mismo graban su opinión y la suben hasta en la misma calle, en su trabajo. Correcto, Más o menos en línea de eso que estás diciendo. lo que ocupa es un celular con una cámara más o menos, ¿verdad? Porque si usted está en la calle, la luz natural le ayuda a que la imagen salga bien. Ujú, Entonces ocupa claro. un celular con una cámara más o menos, tampoco así la más pro del mundo. Obviamente que esté iluminado, porque si está de noche lo que va a ver son cuadritos, ¿verdad? Y internet para subir esa información. Y algunos elementos con los que uno se va haciendo poco a poco. Por ejemplo, la marcha, ¿verdad? Recuerda la marcha del 18. Sí, Yo llegué a la marcha y honestamente no tenía un plan definido. No estaba muy claro qué iba a hacer. Dije, voy a grabar unos videos y después de repente los edito con cabo. ¿Ok? No manejo muchas herramientas por un tema de tiempo. Entonces dije, voy a ver qué hago, qué agarro, puedo hablar con gente. Pero me di cuenta de que había como muchos escenarios dentro de la marcha. Entonces, vea, me voy a mover un toquecito. ujú, Yo iba con este trípode. ajá, ¿Ok? Este es un trípode que de ahí usted nada más lo abre y aquí le saca las patillas, ¿verdad? Y ya lo pone para grabar entrevistas. sí, sí, Listo, ya, eso es. Pero este trípode tiene un alcance muy largo, ¿ok? Vea, sí, es más largo que una escoba. está bien Entonces, largo. aquí yo prenso el celular. Yo dije, voy a grabar la marcha desde arriba. Y jamás calculé que iba a ser una grabación de 3 horas 20 minutos de marcha, transmitiéndola en vivo, que fue la primera vez que transmití algo en vivo. Se notó de que yo no tenía ninguna experiencia con eso, pero mi objetivo era uno, que quienes no estaban en la marcha se sintieran en la marcha. Hay un tipo de toma en la parte audiovisual, hay un tipo de toma que es como, ay, ¿cómo se llama? Tiene un nombre, subjetiva, creo que se llama. Si no, por ahí va el nombre. Sí, Eso es cuando la cámara se pone como si fueran los ojos de uno sí, ok. y trata de ir como si fuera uno, ¿verdad? No es que lo enfoca a uno yendo, sino que enfoca lo que uno vería. Y eso es lo que traté de hacer y trataba de hablar de cerca ahí al celular porque había mucha bulla, había mucha gente. Eh, Eso me costó que me quemara la cara terriblemente, ya se me peló completamente la cara. Tengo todavía aquí unos parchones del antebrazo, ¿verdad? Que se me están pelando. Pero yo quería, Pero lo disfrutaste, que es lo importante. disfruté ver que se conectaron en total como 17,000 reproducciones. Entonces, y la gran mayoría fue en tiempo real. Eso fue lo que disfruté, poder sentir que podía aportar para la gente que por X o Y motivo, salud, trabajo, etcétera, o distancia, no pudieron participar en la marcha, o edad incluso, pero que pudieron verlo. Y yo veía un montón de comentarios que iban. Yo, qué vacilón. O sea, jamás me imaginé que eso podría suceder así. Y de este camino en YouTube ha sido como un sendero de sorpresas, ¿verdad? Pero el punto es ese. Todos tenemos la posibilidad de poder comunicar. Y la Constitución da le doy el dato, o sea, la Constitución dice que todos tenemos derecho a comunicar y ser comunicados. Por eso es que la Sala Constitucional, la Sala Cuarta, dijo, no hace falta haber estudiado periodismo Ujú. para trabajar como periodista. Y no hace falta haber estudiado periodismo para decirse periodista, para identificarse como periodista. Eso le dio, pero aquí, en los talones al Colegio de Periodistas. Ujú. Que ese es un asterisco ahí, porque tengo mi opinión muy crítica del colegio. Pero todos tenemos esa posibilidad y yo creo que ahora estamos en la época de la libertad de expresión y la Inclusive libertad de hablar.
Lo vemos en la conferencia de prensa de los miércoles, muy claro. Muchísimos de los que ahí hacen preguntas no son periodistas, ellos son creadores de contenido. Muchísimos. Sí, ¿por qué la gente conecta con el creador de contenido? No quiero decir que no conecten con los medios, pero ¿por qué conectan diferente con el creador de contenido? Porque el creador de contenido le pone su propia identidad al Correcto, contenido. correcto. Entonces, si a mí me cae bien Richard Araya, de Richard Araya Noticias, o el extraterrestre que se llama Donaldo Duarte, creo, ¿verdad? Sí, se llama Donny Red, algo así. Sí, exacto, sí, Donaldo Ujú, es el nombre y Donnie ujú. es la contracción. Sí, Este, entonces, yo voy a ver el material de ellos o se identifican y hacen clic con la colocha, entonces voy a ver el contenido de la colocha. Eso eso es parte de la libertad y eso es positivo. por supuesto. Sí, creo que lo que es la comunicación ha cambiado de una forma demasiado grande, Richard. Por ejemplo, hablemos de hace, qué sé yo, veintitantos años o hasta un poco menos, no sé, pero rondando por ahí, cuando empezaba el Internet, Richard, la Ujú, comunicación que recibíamos, por ejemplo, en temas políticos, y ahí era la que nos brindaban 3 o 4 medios en ese momento, televisivos. Y ahí yo recuerdo que lo que yo escuchaba no era que en ese momento a mí me interesara la política, porque la política me empezó a interesar casi igual que usted hace muy poco. ujú, Pero yo en ese momento recuerdo que cuando daban noticias de política sobre algo, y ahí uno lo que decían lo daba por verdad, porque prácticamente ellos eran los que tenían ese poder. Hoy todo ujú. eso ha cambiado, todo eso ha cambiado. Tenemos múltiples formas de ver una noticia y de validarla, podemos decir, validarla. Porque, por ejemplo, voy a poner, por ejemplo, lo que sucedió hoy o lo que ha sucedido con esto de las visas. Ajá. Tú lo ves en Trivisión, lo ves en El Guardián, lo ves en El Mundo CR, y entonces lo ves en tantas partes, la misma noticia que usted la valida y dice, mira, está correcto, hasta puede leer un montón de versiones y vas viendo que lo que están escribiendo es exactamente lo mismo. O sea, hay mucha variedad de medios en los que uno puede informarse. Ahora, No a sucedía ver, esto hace muchos años. y a veces los enfoques son diferentes, entonces uno tiene la oportunidad de ver, ¿por qué la misma noticia la enfocan de dos ángulos tan distintos? Ya uno va desarrollando ese criterio, va desarrollando incluso esa malicia para poder profundizar, desmenuzar y entender la realidad. Hay una frase que a mí me gusta utilizar, a veces suena un poco dura o grotesca, me han dicho, pero es que ya la gente no le gusta comer masticado. A la gente le gusta desmenuzar y saborear la noticia o la realidad, mejor dicho, Sí, como le plazca y hacerse su propio criterio. Y sí, uno elige por dónde informarse y elige por qué o qué otros medios puedo escoger para validar esa noticia y determinar si eso es realmente lo que está pasando. Y ahora una cosa que se me quedó por fuera, no por ser menos importante, yo creo que es lo básico. Y esto no es para echarle flores al presidente, ¿ok? Vamos a listo, verlo desde el punto de vista comunicativo. listo. El discurso político tradicional, clásico, ha tenido a la gente muy aburrida y distante de la política. ¿Por qué? Porque es un discurso lento, con un ritmito raro, ¿verdad? Y impreciso, a veces poco coherente, a veces lleno de palabras muy floreadas, pero al final uno dice, ok, ¿qué dijo? Estamos Tal vez, don implementando, Richard, lo que te decía yo al principio, mucho tecnicismo que uno no comprende o y a muchísima veces es gente. Ujú, intencional. Si ujú. usted le preguntaba anteriormente a un político, ¿por qué no se ha hecho tal carretera? Estamos desarrollando una estrategia en este momento para implementar una comisión que se va a encargar de determinar cuáles han sido los alcances de los esfuerzos realizados por la comisión anterior para de esa manera llegar a conclusiones que nos ayuden a visualizar cuál ha sido la situación que nos llevó justamente a lo que estamos atravesando en este momento. No le dijeron nada, nada. Se fueron en un
perdón, ¿verdad? En un chorro de babas y no Sí, dijeron nada. Eso hacían los políticos. Cuando llega el presidente, Rodrigo Chávez, desde el punto de vista técnico, él tiene un lenguaje más gerencial. Su comunicación es más instructiva. No es sí, vamos a ver qué hacemos. No, vamos a hacer esto, ministro, venga, haga esto. ¿En cuánto tiempo? ¿Verdad? Y eso lo correcto. mantiene hasta el día de hoy. Entonces, ¿qué pasa? Inclusive, disculpe, Richard, eso que estás diciendo, uno lo ve en las Sí. conferencias que hay veces cuando algún periodista hace alguna pregunta y llaman, el presidente llama a un ministro para que explique, el Mm. ministro explica y a veces el presidente termina el ministro y el presidente dice, sí, sí, está bien, su explicación es muy técnica, ahora yo lo voy a explicar de la manera que lo entiendan todos. ¿Has visto que sucede mucho eso, exactamente eso que estás diciendo? Porque al final de cuentas, y repito, esto no es por echarle flores al presidente, pero al César lo que es del César. La comunicación tiene un propósito, comunicar. Y Ujú, comunicar no es que usted me diga las cosas a mí como le dé la gana y no importa si yo no entendí, porque su objetivo debe ser que yo comprenda lo que usted quiere decirme, ¿ok? Que es muy distinto a que yo nada más diga, sí, libertad de expresión, comunicarme y ser sin filtros, es decir, todo lo que a mí se me antoja y si usted no lo entendió es problema suyo. No se cumplió el proceso. Emisor, código, canal, todo lo que quiera, receptor. ¿Ok? Si no se cumple todo el ciclo, la comunicación no se dio. ¿Qué hace el presidente? Ok, muy bien, vamos a cambiar un poquito el código y modificar un poquito el canal de lo que dijo el ministro, porque lo dijo ujú, muy bien, pero lo dijo muy correcto. ¿Por qué? Porque normalmente los ministros tienen una especialidad técnica en correcto, lo que están haciendo. ¿Ok? Y es correcto. normal que hablen así. El presidente lo traduce en que sí, lo que quiso decir el ministro es que le están atravesando el caballo en tal institución, entonces están tratando de ajustar esto y esto para poder hacerlo en tal plazo. Eso indistintamente, si está bien o si está mal, o si la gente está de acuerdo o en desacuerdo. La idea es que lo entiendan. Correcto. Pero bueno, creo que para ir cerrando este tema, Richard, Sí. la comunicación hoy en día nos ha permitido tener una mayor variedad de información de todo tipo. Ujú. El Internet ha venido a generar, a dar una vuelta a todo esto y creo que es en beneficio. Tanto así que nos ha permitido a tanto a Richard como a mí, a mi persona, pues tener un, imagínense, un canal de YouTube, cosa que quizás no pensábamos hace un tiempo atrás, ¿verdad? Y eso es gracias a toda esta evolución que ha venido. Y tan es Eh, así que mi canal tiene mi nombre. O correcto. sea, y yo digo, ya ahora ya no lo puedo cambiar. Y si lo cambio, ¿qué le pongo? ¿Verdad? O sea, está con No, mi nombre. Usted lo tiene así como la política CR porque ya lo comenzó con esa exacto. visión. Pues yo digo, de ahí no, de así se tiene que quedar. Sí, debería quedarse así porque si no, quizás que no te van a encontrar o no, no sé qué pudiera pasar, pero creo que mejor lo dejas como Richard Ordóñez, está bien. Ya si ya te has dado a conocer, don Richard, te aconsejo dejarlo así. Siempre me encuentro, bueno, siempre no, de vez en cuando me he encontrado gente que ve el canal en el supermercado. Solo en el super, bueno, y en la marcha, pero en el supermercado siempre. Parece que tenemos los mismos hábitos de consumo. Ok, Sí, Richard, la Asamblea Legislativa, sí. sabemos la importancia que tiene para nosotros, el lugar donde se aprueban leyes y ese ente del que uno espera todo lo mejor, pero lamentablemente he estado viendo a lo largo de muchos meses, se ha convertido en un lugar de muchos conflictos, Richard. Vemos constantes pleitos, dimes y diretes entre diputados del oficialismo, diputados de la oposición, y a veces, y yo en esto quiero hacer énfasis en algo, no libro aquí tampoco a los diputados del oficialismo, creo que han caído en un juego y considero, según mi percepción, hay diputados de la oposición que están casi con la misión
de crear el conflicto. Entonces, ellos intentan crear el conflicto y los del oficialismo caen. Lo hemos visto, por ejemplo, con la diputada, por ejemplo, Ada Acuña, que hace unos meses atrás casi que se salió de su curul para pasarse al otro lado porque tenía su pleito con doña Dinora Barquero. Entonces, ¿qué podemos hacer con esta Asamblea Legislativa, Richard? ¿Cuál es su análisis? Por favor, si nos lo puede brindar. Yo lo primero que opino, porque al final de cuentas es mi opinión y pues habrá gente que está de acuerdo y gente que no, ¿verdad? Y es totalmente respetable. Yo lo que opino es que primero que todo hay muchísimos políticos que se olvidaron que la política o el cargo público es sinónimo de servicio. ¿Ok? Supuestamente los diputados están ahí en un rol de representatividad del pueblo. ¿Ok? Pero yo creo que se olvidaron de eso y agarran el micrófono para hacer su propio show, algunos de ellos. ¿Ok? Y efectivamente, lamentablemente el juego político consiste en, por eso se llama oposición, ¿verdad? Los que están ahí del otro lado. Sí. El juego político consiste en, yo propongo algo, el grupo A propone algo, y el grupo B, que se caracteriza por oponerse, va a hacer eso, se va a oponer. ¿Ok? ¿Por qué? ¿En busca de repente de lo mejor para la población? No siempre, no, o casi nunca, mejor dicho. Se oponen para que este grupo no logre aquellas cosas que planea hacer y llevarse las medallas por el logro de X o Y proyecto. Ahora voy a comentar un ejemplo, la ley Jaguar, que a mucha gente o a alguna gente como que no le gustó, no le hacía clic el nombre de Jaguar o la ley Jaguar Ujú. porque no era descriptivo con respecto al contenido del proyecto. Pero si nos podíamos a detallar, hay lógica ciudad-gobierno hacerla por medio de un convenio directo con un ente como el BCIE, que se haga inmediatamente y que se dejen de pagar ese montón de alquileres y tener algo propio. O la Marina de Limón, que cambiaría completamente el esquema socioeconómico de Limón. Esos dos ejemplos, solo esos dos ejemplos. ¿Ok? ¿Quién podría decir que son malas ideas? Ah, no, pero hay que hacerlo como dice la institucionalidad. Entonces, vamos a un Ujú. proceso licitatorio que dura como 2 años y vienen las apelaciones y para entonces se siguieron pagando alquileres carísimos por algunos edificios que están cayéndose. Yo hacía en son de broma el otro día, decía de que hay algunos de esos edificios que alquila el gobierno que uno se sube al ascensor y va redactando el testamento, porque uno no sabe si ese ascensor va a llegar arriba o si va a bajar más rápido de la cuenta. Y se pagan unas millonadas por esos edificios. Exacto, y son edificios viejos y en algunos casos con falta de mantenimiento o lleno de plagas. Yo los he visto, yo he entrado a esos edificios, no es invento, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Esa dinámica se da por medio de discursos algunas veces agresivos. Y aquí hay que diferenciar entre un discurso directo y vehemente y un discurso difamatorio y agresivo, porque hay diputados que se enfocan en eso, en discursos difamatorios y agresivos. O sea, una diputada le dijo a doña Pilar de que no estaba manca, que las amigas tampoco, yo me sentí, bueno, las amigas no, las compañeras tampoco, yo Ujú. me sentí como en el colegio. Y hasta la presidenta del Congreso en ese momento, que era doña Rosalía Brown, dijo, no es necesario llegar a las amenazas. Ahí está grabado. Sí. Eso es intolerable, o sea, es inimaginable que lleguen a ese punto. Yo entiendo el tema de la lucha de poder, pero en esta asamblea específicamente todo eso se circunscribe en un contexto y es en la ruptura del status quo, porque antes era básicamente una discusión entre dos partidos, luego se fueron metiendo Ujú. otros por ahí, ¿verdad? Con una representación pequeña. Sí. Y después llega el PAC y ahí más o menos hacen sus contubernios, sus matrimonios políticos y se sigue manteniendo esa dinámica. Pero en esta asamblea llegó
una representación de 10 diputados inicialmente, que en realidad son 8, ¿ok? Sí, Que representan al gobierno o los intereses del gobierno contra toda una gigante oposición, pero en un lenguaje disruptivo, diferente. O sea, una persona como doña Pilar Cisneros, con el lenguaje, con el tipo de comunicación que ella maneja, directa, que cuestiona, confrontativa, que ahí está justamente, ¿verdad? En ese momento, sí. riñe, por ejemplo, con discursos que a veces no tienen como mucho fondo y, y son como más enredados, como los de algunos diputados de Liberación. Entonces, ¿qué Correcto. pasa? Usted citó ahorita el caso de Dinora Barquero. Para mí, Dinora Barquero es un elemento que le está haciendo marca personal a Doña Pilar. ¿Ok? Hablemos en términos Ujú. futbolísticos. Sí, sí, Ahí está correcto, ese así jugador. es. Es representativo y peligroso. Hágale marca personal. Y usted cuando va a hacer marca personal, acaso le dice, disculpe compañero, yo sé que usted es del otro equipo, lo voy a marcar de cerca, espero no incomodarlo. No, 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 no. usted va, le sopla la oreja, le pega un codazo, ¿verdad? Y así Para, incomoda, para incomoda, sacarlo, para sacarlo de sus casillas, como dicen. para desestabilizar, ¿verdad? A la espera de que en algún momento esa persona de repente me marca una falta directa, evidente, y le sacan tarjeta amarilla o roja. A lo que En este quieres caso, no decir, aplica la a lo roja. que quieres decir, Richard, es que el partido de, por ejemplo, de Liberación Nacional, el partido de doña Dinora Barquero, es la misión que le encomendaron, hacer esa marca personal. Pues yo creo que podemos observar a cuántas alusiones personales hace Dinora Barquero en sus intervenciones y porcentualmente cuántas van dirigidas a Doña Pilar. Saquemos la cuenta, pongámosle Sí, números, ¿ok? No es una cuestión de que yo crea. Es más, pueden no estar de acuerdo conmigo y vean la dinámica en el Congreso. ¿Cuántas veces hace alusión directa o indirecta? ¿Ok? sí, ¿Y cuál es el propósito de esas alusiones y de esas intervenciones? Entonces, igualmente, hay algunos diputados de Frente Amplio que tienen ese mismo enfoque y se nota, no es algo que yo diga, es algo que se nota. ¿Cuál es el objetivo? Démosle a quien de alguna manera tiene un gran megáfono, porque no hay que ser un experto en lo que sea para darse cuenta que doña Pilar tiene una potencia fuerte en la llegada de su mensaje. por Quien supuesto, niegue eso está en otras, por ¿ok? supuesto. Independientemente si estén de acuerdo con ella o no. Totalmente de acuerdo. En este caso, Richard, por ejemplo, ese ejemplo que comentabas de ciudad gobierno, Ujú. que la oposición, un gran grupo de la oposición no quería que ciudad gobierno se llevara a cabo. Aún sabiendo ellos que era un beneficio para el país, ellos no quisieron que se llevara a cabo para que el gobierno no se llevaran las medallas. Así es como lo interpretas. Eso hubiera, a ver, es que eso tiene un impacto económico y un impacto político, ¿ok? Ujú. Esa estructura de contrataciones que se ha mantenido por mucho tiempo, obviamente beneficia a algunas familias relacionadas a la política, pero Sí, también es un símbolo, ¿ok? De esa penetración, digamos, o de ese anclaje que tienen las clases políticas en la dinámica del Estado. No sé si me explico. ¿Ok? ujú, Entonces, el punto es que evidentemente eso va a representar un ahorro, pero el discurso del presidente era claro. Él dio los apellidos de las familias que se benefician con esos alquileres y algunos de esos apellidos están relacionados a la política liberacionista. Entonces, permitir que eso pase generaba un beneficio político, un triunfo político del presidente y al mismo tiempo generaba un triunfo en el discurso del presidente y obviamente el impacto económico positivo. Y si vamos a recordar, ¿por qué no se dio ciudad-gobierno? Porque la Contraloría interpretó, y eso ujú. está en la grabación de esa reunión de más de 2 horas, o 3 o 4, ya no me acuerdo, pero yo me la tiré completa 3 Sí, veces.
Que se transmitió en vivo, por cierto. Sí. Exactamente. O sea, esa dura más que Avengers Endgame, ¿verdad? La Ujú, última. ujú. Pero yo me la tiré 3 veces para entender bien lo que estaba pasando. Ahí queda claro, la Contraloría interpretó un artículo, creo que de la Ley de Contratación Administrativa, el 60 y algo, ¿ok? Y con esa interpretación, cosa que no le tocaba a la Contraloría, porque eso le toca a la Asamblea, con esa interpretación le ponía una muralla al proyecto y le dijo, vaya a hacer el proceso ordinario. El proceso ordinario, ¿cuál es? Licitación. Hagamos un cartel, demos tanto tiempo, que todos hagan sus ofertas, que apliquen, después el proceso de análisis, después las apelaciones, las negociaciones. Eso se va en 2 años como mínimo, habiendo la Ujú. posibilidad de hacerlo directamente con un ente internacional, que ese ente iba a hacer la licitación. Era una licitación internacional, o sea, era un ganar-ganar, pero Claro. hubo un proceso de interpretación que lo frenó. Eso es un ejemplo solamente. ¿Qué frenó? En otras palabras, y con eso le cierro ese caso, ¿qué frenó Ciudad Gobierno? La institucionalidad. ¿Crees que hay una conexión entre la Contralora y los intereses políticos de dueños de edificios, en ese caso, de Ciudad Gobierno? Si yo le respondo eso directamente, vea, no sé si hay no lo puedo definir porque no tengo los documentos. Si los tuviera, yo le digo, ¿verdad? Ujú. Pero ¿por qué la Contralora tenía que interpretar eso? O sea, ¿cuál era la necesidad? A ver, vamos a ver. La naturaleza de la Contraloría es velar por el correcto y el más eficiente uso de las finanzas públicas. ¿Eso qué quiere decir? La Contraloría tiene que velar para que el gobierno utilice la plata de la mejor manera posible. Sí. Y la interpretación de ese artículo lo que hizo fue exactamente lo contrario. La pregunta es, ¿por qué? Y Y de si ahí, la y de Contralora ahí, hubiera y de ahí saca, previsto. y de ahí cada quien saca su propia respuesta. Exacto, o sea, y si la Contralora diera entrevistas, por ejemplo, a Trivisión, a OPA, a Multimedios, más allá que a otros medios ya más tradicionales, podríamos tener esa contraposición de enfoques y de preguntas para entender realmente por qué sucedió eso. Y al final, eso no afectó al gobierno, no afectó, no impidió únicamente un triunfo político, digámoslo así. Eso afectó las arcas del gobierno, porque Ujú. entonces se sigue pagando esos alquileres o una parte de esos alquileres, porque tengo entendido, si no me equivoco, que algunos edificios se desocuparon y se dejaron de utilizar y por lo tanto se dejaron de pagar los alquileres. Ese dato no lo tengo totalmente confirmado, pero por ahí más o menos leí algo. Sí, creo que en algún momento en una conferencia se había dicho eso, de algunos edificios que se habían dejado de pagar. Sí, Pero justamente bueno, porque movieron a la gente a otro lado, ¿verdad? sí, para ir cerrando este tema, Richard, ya ahí, creo que lo que resta desde, por lo menos de esta administración, no veremos una asamblea diferente. Creo que ya no. Esta asamblea toca padecerla hasta el próximo año cuando haya cambio de gobierno. Sí, Y lo digo no con ningún sentimiento positivo, más bien es muy triste ver ese nivel incluso de discusiones y cómo hacen no uso, sino abuso de la inmunidad que tienen, algunos diputados me refiero, al decir algunas cosas que no queda así como, o sea, si no tuviera inmunidad diría eso. Uno se queda ahí sí, como que le da pelota. Esa idea comienza a ser como un pinball adentro de la cabeza, ¿verdad? Entonces, exactamente. lamentablemente va a haber que padecerla hasta que haya cambio de gobierno y ojalá que la próxima Asamblea Legislativa esté compuesta por gente que primero que todo tenga vocación de servicio. Primero. Correcto. Ya después, a quien representen, eso lo decidirá el pueblo. Correcto. Bueno, Richard, vamos a cerrar este tema de la Asamblea Legislativa, que bueno, creo que coincidimos en que quisiéramos una mejor Asamblea Legislativa, no la tenemos, y coincido con usted, no la vamos a tener durante lo que resta de esta administración, lamentablemente. Y no es algo Richard, que diga usted o yo solamente. Los estudios, las encuestas dicen, la peor nota desaprobatoria la tiene la Asamblea.
Correcto. Muchas encuestas, la mayoría salen con esa nota demasiado baja para una asamblea. Sí, sí. Richard, hay un análisis que hizo Mauricio Muñoz sobre la popularidad, digamos, de lo que él se le puede llamar el rodriguismo Ujú, y el porcentaje de popularidad o un posible porcentaje de votos que pudieran tener los otros partidos. ujú, Y hay algo muy interesante en lo que Mauricio indica. Voy a ujú. poner el video, lo que dura es un poquito menos de 3 minutos, pero vale la pena y luego lo comentamos. ¿Te parece? Listo. Aquí Muy tomo bien. nota. Listo, aquí va el video. El antichavismo es el mejor aliado del chavismo. Los subestiman, dicen que aquí, que allá, pero los datos son muy claros. Y vamos a hablar del CIEP-UCR, le da 62% de apoyo en la última encuesta Al chavismo. al chavismo. Sí. No hablemos de UPOL, que ronda el 70%. El chavismo es una fuerza tal vez no homogénea porque no han logrado, creo que por incapacidad, crear un grupo político ya de pensamiento y de estructura, etcétera, porque tienen la capacidad de hacerlo, pero no lo han hecho, muy fuerte. El chavismo ronda entre el 50 y el 55 de chavismo fuerte y un 35 de chavismo duro. Entonces, es cuando nosotros le preguntamos a la gente, ¿votaría usted por un partido ligado a Rodrigo Chávez? El 55% dice que sí. Ese número no es cosa pequeña, estamos hablando de 2 millones de personas. ¿Qué veo yo a hoy? Si hoy fueran las elecciones, el chavismo gana en primera ronda con un 65% de los votos y saca entre 35 y 40 diputados. A hoy. No hay ningún número que a mí me diga lo contrario. Hay 4, 5, 6 preguntas que uno puede hacer en una encuesta y todas llevan a que el chavismo ronda entre el 50 y el 60% de apoyo estructural, de gente que cree fielmente que deben continuar. Eso es muy grueso. Después viene la oposición al chavismo, que es lo que usted dice, está completamente desgranada, con un Fabricio Alvarado que se mantiene un poquito por debajo de su base, que anda como por un 10% de apoyo, un Liberación Nacional que anda como por un 9% de apoyo, y después los demás minúsculos, digamos, minúsculos. En la Unidad Social Cristiana van a haber problemas serios. Juan Carlos Hidalgo es un tipo que no ha logrado levantar nada, está marcándome 0.4 empatado con Fernando Zamora y con Claudio Alpizar. O sea, a ese nivel está el PUS, y no solo eso, con problemas internos muy fuertes de desbandadas de dirigentes del PUS que se están yendo de ese partido. PLP y Unidos Podemos. PLP para mí va a desaparecer, no va a lograr más diputados. Ya no estoy jugando a encuestador, sino que a partir de los datos yo medio trato de ver el futuro. El PLP para mí va a desaparecer, no le veo sacando ni un solo diputado, menos después de todo lo que ha venido en los últimos días. Unidos Podemos, pero ha venido también cayendo. Lo mismo que pasa con Luis Amador, que sobre todo después del 31 de enero, cuando ya renuncian los ministros y ya se sabe que el candidato al chavismo va a andar entre Batalla, Laura Fernández, o no creo más allá de eso, se cayó Luis Amador y también se cayó Natalia. Entonces andan también bastante bajos. El Frente Amplio, por ejemplo, anda en 0.4, 0.5, pero posibles candidatos del Frente Amplio, como Sofía Guillén, no marca más de 1%. Sofía o Ariel Robles. Ariel, yo no sé quién está fantaseando con Ariel Robles, pero Ariel Robles tiene un rechazo popular en Pérez Celedón de casi el 65%. Claudia Dobles ahí anda entre 1.5 y 2%. ¿Qué más de lo que tenemos? Nueva República va a rondar los 4 o 5 diputados, y Liberación Nacional sí los veo en una situación de pasar de 19 a 10 a lo mucho. Lo que nos estaría dando un bloque muy fuerte del gobierno, como le digo, entre 35 y 40 diputados, y una desgranada ahí de poquitos y poquitos y poquitos. Listo, Richard. Mira qué interesante. Dice don Mauricio que lo que es la línea del rodriguismo, por llamarlo de una forma, anda en una evaluación de entre un 50-60% aproximadamente. Como el voto duro, dijo. Ajá, exacto.
El 40%, vamos a dejarlo en 60% para hablar así números fijos. El 40% restante se desgrana entre un montón de partidos. Vamos a ver, a como yo lo analizo. Vamos a decir que el rodriguismo tenga un 60% y que algún otro partido fuerte tenga, qué sé yo, un 30, un 25% que usted lo considere que puede venir creciendo. Pero resulta que el 40% restante se desgrana en porcentajes que van de 10% hacia abajo. O sea, ¿cómo analizas esta situación según los datos que nos da Mauricio? Bueno, primero hay que subrayar que Mauricio habla, don Mauricio, perdón, no tengo el placer de conocerlo, entonces no lo voy a tutear. Don Mauricio habla de una fotografía al día de hoy, Sí, ¿verdad? sí. Todo eso puede cambiar. El día de mañana hacen lo que sea y puede cambiar. Sacan una denuncia y todo puede cambiar. Es muy impredecible. O sea, eso es como, no sé, como tirar una piedra en un lago y usted no sabe exactamente para dónde van a tirar las ondas, ¿verdad? Pueden tirar más para allá o más para acá, o si van a llegar muy lejos o muy cerca. Hay muchas condiciones que pueden cambiar. Pero bueno, al día de hoy se mantiene esa situación de que el 85% de la población no cree en partidos políticos. ¿Ok? Si usted parte de eso, quiere decir que hay un 15% que se lo reparten los demás partidos, porque esos son los que sí creen en partidos. Ujú, Y correcto. la tajada más grande, o menos pequeña, si lo quiere ver así, es el PLN. Y los demás, como dijo un día Coqui del octavo mandamiento, es un montón de enanos, ¿verdad? Ahí están los 7 enanos de Blancanieves. Ujú. ¿Por qué? Porque eso es lo que han sembrado los mismos partidos. Están cosechando lo que sembraron con una acuciosidad increíble por mucho tiempo. Ujú, ¿Ok? sí. Entonces, si eso se mantiene como el día de hoy a las elecciones, evidentemente va a ser arrolladora la victoria del rodriguismo, del movimiento oficialista, ¿verdad? Pero obviamente aquí hay situaciones que no se han definido. Por ejemplo, ya sabemos que en la unidad va a ir Juan Carlos Hidalgo. Ya sabemos que en el Ujú. PAC va a ir Claudia Dobles. Que si Claudia. sacan un Ujú. diputado es ganancia. Ya sabemos que, ¿quién? Dave, seguramente él y se lanza, ¿verdad? De otra vez de presidente. Que si saca Fren- un diputado, de verdad que vaya a celebrar a la fuente de la hispanidad con los que votaron con él, por él. Frente Este, Amplio no ha definido nada. No se escucha nada. Frente Amplio tiene una cuestión. Primero, es un grupo, es una fracción muy unida, pero dentro de esa unión, la mitad más o menos tienen una buena imagen y la otra no tanto. O sea, 3 y 3 más o menos. Ujú, ujú. ¿Ok? Y de acuerdo a eso y la sensación que despiertan en sus públicos, vamos a ver cuántos van a sacar. Todos coinciden que el Frente Amplio va a sacar mucho menos diputados que los que tiene ahorita. No Pero tanto. Richard, candidato del Frente Amplio, no se ha definido nada. ¿De qué? Villalta. No sé. O sea, digamos, no hay una figura fuerte. Ese es el punto que habla Ignacio Azurdia Mm. en la conversación de hora y media que tuvimos, ¿verdad? Que está ahí en el canal. ¿Dónde están los liderazgos? ¿Hay liderazgos competitivos? La gente, yo pregunto, ¿Juan Carlos Hidalgo es un líder? ¿Claudia Dobles es una líder o lideresa? Eh, Villalta o Patricia Mora o ¿cómo se llama? Sofía Guillén, ¿verdad? Ariel Robles, son líderes al punto de ser presidenciables. En el Partido de Liberación Nacional, alguno de los 4 precandidatos es líder. Estamos a una semana de que ellos decidan quién es su Mm. candidato. Pero alguno de esos 4 es líder. De esos 4 es líder. No. Mira, yo vi el debate de Repretel y la verdad que estaba como casi que de dormirse uno, porque qué aburrido. Esa fue mi percepción, mi percepción. Yo no lo he visto completo. Tengo pendiente verlo completo porque estaba dando clases. Vi Mm. algunos cortos, ¿verdad? Em, ¿Yo qué le No puedo decir? vi, no vi nada nuevo, lo mismo de siempre. A ver,
Marvin Taylor, que puede ser muy preparado y muy inteligente, pero yo siento que ese hombre está fuera de su tiempo. Yo siento que él vino del pasado, ¿me entiende? Sí, Y su discurso es del pasado, sus propuestas y planteamientos son del pasado, ¿ok? Así como hay que fortalecer y vamos a llevar a Costa Rica, no sé dónde, y yo soy el producto del sueño costarricense. Yo no sé en qué momento se inventó lo del sueño costarricense, pero como que lo quiere inyectar y lo quiere dejar ahí claro, ¿verdad? Pero no lo logra, porque a él parece, me parece que es una buena persona y honorable, ¿verdad? Se ve. sí, No tengo elementos para decir lo contrario, pero sí, no es carismático, ¿ok? no. Y el carisma es un factor importante para un candidato. Carolina Delgado, siento que sus propuestas y sus ideas no suenan mal, pero no tienen cuerpo, Sí, porque carece de lo que carecen los cuatro, por igual. Dicen qué, pero no dicen cómo, ¿ok? correcto. Gilbert Jiménez, yo tengo una opinión personal sobre Gilbert. Yo siento que él es un pulseador, ¿ok? La representación del pulseador tico. Porque él, No sé si te pasa lo mismo que a mí, que uno como que se identifica con él como porque uno lo siente que es como de la misma manera o similar a lo que es uno, por lo es menos que él yo. ha ido contra marea. Sí, Fue alcalde contra marea, fue el diputado contra marea. Y él la pulsea, él quiere ser, él la pulseó y es el presidente de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico. Y la ha pulseado para ser el presidente de la Asamblea, pero no se lo han permitido. Y déjame decirle y una la ha cosa, pulseado contra su mismo partido que lo quiso sacar. por supuesto, Sí, él es la oveja negra del partido para ellos, ¿verdad? sí, Porque él, al no tener ese apoyo y más bien le han jugado en contra, Gilbert Jiménez, enojado, puede decir muchas cosas sí, y lo ha hecho, ¿ok? Pero Gilbert Jiménez tiene una situación, él reconoce que necesita rodearse de gente muy preparada para poder complementar eh, su propuesta, digamos, o su plan. Él lo ha reconocido, ¿ok? sí, sí. No estoy diciendo de que él tenga alguna, no sé, deficiencia de algún tipo, no. Más bien, yo creo que él es el que piensa más rápido de los cuatro. Sí, siempre. El hombre va con nitro en la cabeza y va pa, pa, y dispara, dispara, dispara. Y es muy inteligente al aprovecharlo del turqueso. Sí, Él convirtió la mofa en marca. Y eso no lo hace cualquier no, persona. Él es jamás. muy vivo, muy, muy vivo. Pero que está preparado para ser candidato a presidente, Nel Pastel. O sea, no. Y es el único que no le ha temblado, ¿qué podemos decir? La lengua en decir, hablar sobre la cúpula, sobre lo que él llama la cúpula. Exacto. Él es el factor disruptivo. Sí, Él es el arroz, ¿verdad? Que es color café y que quita la imagen de todo lo blanco en ese mar de arroces. Y no estoy diciendo que sea malo, todo lo contrario. Él es el que ha inyectado el factor sinceridad en esta contienda. Casi, casi lo sacan. Casito. sí, casi. Y Álvaro Sí, Ramos, para mí, es la representación menos real de un liberacionista. Él llegó ahí después de tantear partidos, eso es claro, eso lo sabe todo el mundo, yo no estoy inventando nada, ¿ok? Y se ha tratado de poner todas las jackets y camisas y todo lo que pueda de color verde para que la gente lo vea como liberacionista. Pero no hay a ver, a él no le pueden negar la militancia porque no hay un proceso para eso. No hay una lista de condiciones específicas para definir ujú, militancia o no militancia. Sencillamente es como la presunción de inocencia. Dave sí, es inocente porque no se le puede demostrar la culpabilidad. Algo así. ¿Ok? Entonces, eh, y él, Álvaro Ramos dice que él es como la renovación de Liberación Nacional, pero su discurso es lo mismo. Vea, ejemplo de la caja. Vamos a rescatar la caja, vamos a poner no sé cuántos cebáis y los van a manejar, porque su idea es absorberlos, ¿verdad? ujú, Y ujú. manejarlos. Vamos a hacer hospitales. En Y a la pagar caja, la deuda.
Y a pagar la deuda. Vamos a pagar la deuda. Vea, vamos a hablar en términos reales. ¿Ok? Son 4 billones de colones. 4.000 millones de colones. No, 4.000 de miles de millones de colones. Es un montón de plata. Algo ¿Ok? inimaginable. Es, Sí. es una cosa monstruosa. Primero, no se ha definido la metodología para calcular realmente cuánto se debe. ¿Ok? Eso es lo que tienen que definir primero. Cuando ya se sepa cuánto se debe, se tiene que ver cómo se puede pagar. Ujú. Pero ¿de dónde sale esa plata? Del presupuesto, Sí. ¿verdad? Entonces, vea cómo presentó Novia Costa el presupuesto. Lo contrajo de acuerdo a lo que se tiene. ¿Ok? ¿Eso qué quiere decir? Que si se pretende pagar la deuda de la caja, hay que, uno, endeudarse más. Dos, sacrificar algunas áreas sensibles como seguridad, salud, ministerios, yo no sé. O tres, aumentar impuestos. ¿Cuál de las tres va a utilizar? Entonces Álvaro Ramos va a decir, no, pero es que la caja tiene los fondos suficientes. Él dice eso, ¿verdad? Tiene la salud financiera. Él le está contando la deuda que no se ha pagado. Ujú. ¿Ok? Eso es lo que está contando. Y esa deuda que no se ha pagado sale del presupuesto. Y esa deuda no se va a pagar fácil. Y además esa deuda se acumuló, entre algunas otras cosas, de algunas obligaciones que le pusieron a la caja eh, que no son contributivas. Por ejemplo, si un indigente tiene un accidente y lo llevan de emergencias a la caja lo tiene que atender. No le va a cobrar al indigente, le cobra al Estado. Ahora, no estoy diciendo con eso de que esté mal, ¿ok? O sea, la humanidad ante todo, hay que atenderlo. Pero Sí. lo que hay que entender es que eso no proviene de ningún lado. A mí me pagan un salario, me descuentan, se lo dan a la caja y cuando yo voy me van a atender porque yo ya estoy haciendo esa contribución. Ujú. Y así sucesivamente con inmigrantes y etcétera, con muchas poblaciones o con varias poblaciones que no aportan para, repito, no digo que esté mal, pero eso se lo fueron atribuyendo a la caja de tal manera de que no crearon otro mecanismo y el Estado no puede contabilizar eso. Ahora, otro elemento, la contabilidad de costos de la caja no es que esté generando como los datos más precisos o confiables posibles. Y eso se ha dicho en la comisión de la caja. Ujú. ¿Qué es la contabilidad de costos? Aquel departamento que tiene que determinar cuánto cuesta cada proceso que hace la caja. ¿Cuánto cuesta, por ejemplo, vamos al ejemplo del indigente otra vez, que un indigente que lo golpearon en la calle lo curen? ¿Cuánto cuesta eso? ¿Cómo se gira esa factura? ¿Costó 10.000, 20.000, 30.000, 40.000, 50.000? ¿Cuánto costó? Eso es determinante para saber cuánto es lo que se le debe a la caja. Hay obligaciones que hay que pagar, ok, pero ¿cómo se calcula eso? Y Ujú. por ese tema de contabilidad de costos es que el caso Barrenador pasó de ser una acusación espectacularmente gigante con los allanamientos y Marta de Joven Esquivel en la perrera de Pérez Celedón para San José, 3 horas en esas curvas, yo no sé cómo no se vomitó la señora, o si lo hizo y no lo quiso decir, ¿verdad? Sí, sí. Pero en una cosa, cuando uno ve los números, uno dice, es más barato que las cooperativas den ese servicio. A Por la caja le supuesto. sale 18.000 millones de colones más dar ese servicio. Y eso lo comprobó el diputado Daniel Vargas. ¿Ok? Entonces, ahí está el tema. Las propuestas que se dan no tienen el cómo. Correcto. No lo ¿Cómo tienen. cómo va a pagar la deuda? ¿Cómo? Vamos a, vamos a utilizar y vamos a pagar el dinero y vamos a pagar la deuda. Ok, ¿a quién le va a quitar plata? Hoy Esa es vi la una, pregunta. hoy vi una publicación de Álvaro Ramos donde decía, vamos a hacer el hospital de Cartago, vamos a terminar la ruta 32, la carretera San Carlos, y venían como dos cosas más que no recuerdo, el hospital de Cartago, pero nada más decía, vamos a terminar todo eso, lo vamos a hacer, pero como usted dice, el cómo es donde está lo grueso y lo complicado.
Yo quiero ver cuando el que quede, que saque su plan de gobierno, yo se lo juro, me hago 2 litros de café y me los trago, ¿ok? No los litros de café, los planes de gobierno, porque yo quiero ver de dónde van a sacar la plata. Primero sí dice, Ujú. pero ¿de dónde van a sacar la plata? O sea, es demasiada plata. En este momento se hace el presupuesto se hace de cuadritos cuando tratan de ver cómo hacen para aumentarle el salario de los especialistas, para pasarlos del salario compuesto a salario global. Y estamos hablando de 4 billones de colones. O sea, definitivamente a mí lo único que me hace pensar es que la visión es la que tuvieron los antiguos gobiernos de liberación que dijeron, endeudémonos O será y Richard como hagamos las la plata. antiguas, será como los antiguos, qué sé yo, ¿qué te puedo decir? Expresidentes que han existido o candidatos en el pasado, que yo recuerdo que mi papá a veces me llevaba a ver algún candidato que llegaba. Antes se daba mucho, hace unos años, de que ellos visitaban mucho los cantones. Y recuerdo que a mi cantón Naranjo llegaban a hacer lo que se llamaban plazas públicas. Y así lo hacían por todo el país. Y Sí, yo recuerdo esa cantidad de promesas. Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y claro, y todo el mundo victoriaba y aplausos y todo eso. Y si quedaban de presidentes, pues ni siquiera la mitad de cosas cumplían. Pero la gente olvidaba, más en esos tiempos que no habían celular y nadie grababa. Nadie ujú, grababa para en el futuro exponerse y decirle, vea, aquí tengo grabado donde usted dijo que iba a hacer tal cosa y no lo hizo, cuando eso no existía eso. Y entonces, y acotando lo que usted dice, hay una cosa que a mí me ha molestado de Álvaro Ramos y no sé por qué, es la falta de transparencia. Mire, Trivisión lo invitó a un debate que tuvieron, fueron los otros tres, Álvaro Ramos nunca ni les contestó el correo, o sea, no, ni siquiera fue para contestar y decir, mira, no voy a ir por esto y esto, no, nada. Canal OPA también hizo un debate, no quiso ir. Escuché que Otto Guevara lo llamó para ir a estas entrevistas que Otto Guevara le está haciendo a un montón de gente de la política, tampoco. Él solo va al de Repretel, no sé si Canal 7 habrá hecho todavía y a una emisora por ahí. Colombia. Entonces, Ajá. ¿cuál es la transparencia? O sea, ¿por qué él es tan selectivo en estas cosas? Yo le voy a decir 2 cosas. Número uno, eso es como un tipo de ¿qué? Clasismo, de repente. La pregunta ahí es ¿por qué? Y él tiene que explicar, él tiene la obligación de explicar por qué elijo a estos y a estos no. Sí, Repito, ¿por qué? Solamente no hacerlo y guardar silencio no se ve bien, correcto, ¿ok? no se ve bien. Pero es cierto también que los impactos a nivel mediático duran 3 días y después de 3 días la gente se olvida. Sí, Pero sería interesantísimo que alguien diga, voy a pagar una valla, como aquellas vallas, ¿verdad? Y ponerle, Álvaro Ramos, ¿por qué no va por qué no asiste a Trivisión, OPA y no sé, multimedios o lo que lo hayan invitado, ¿verdad? Y que no quiere, sí, ¿por qué? Y que la gente lo recuerde y diga, ¿por qué? ¿Sabe por qué? Porque si una persona como Álvaro Ramos, con esa mala disposición de atender a la prensa y solamente seleccionar, es un viaje al pasado del hombre. sí, ves el O sea, pasado. con esa visión, eh, ¿cuán transparente va a ser o qué nivel de transparencia va a tener con el pueblo si fuera presidente? Ahora, en una entrevista en Colombia con Evelyn Fachler le pregunta, pero usted sale en una foto con su equipo de verdad de trabajo y hay un montón de figuras tradicionales de liberación. ¿Cómo va a renovar usted el partido como dice que lo quiere hacer si hay estas personas, esta, ¿verdad? Que es como una unión de diferentes figuras de las diferentes facciones liberacionistas que Sí, hay interno del partido. Y él dice, pero ¿por qué usted me dice? Así le hace a Evelyn Fachler.
pero ¿por qué usted me pregunta eso? ¿Pero por qué usted me cuestiona? ¿Pero usted quiere que yo haga liberacionista sin liberacionista? Él, en lugar de contestar la pregunta, cuestionó la pregunta. Entonces mi teoría es la siguiente: el hombre no aguanta la crítica. Esa es mi teoría. Inclusive, Richard, pongámonos a pensar en un caso, digamos, vamos a suponer que Álvaro Ramos es el elegido por Liberación Nacional, por los votantes, como candidato. Quiere decir que cuando vengan los debates con los otros candidatos, con el candidato del rodriguismo y de los demás partidos, ¿va a asistir o no va a asistir? Es la pregunta que quedaría, porque ya son debates de más altura. Ya no es dentro del mismo partido, ya sería, pues ahí tiene que exponerse, porque la gente lo necesita conocer si quiere tomar votos, ¿no? Si por la víspera se saca el día, no va a asistir, y va a asistir a los mismos, si él queda. Cosa que se vería re mal, ya no mal, re mal. O sea, a mí me gustaría que los candidatos se pusieran de acuerdo y digan, vamos a debates, pero si vamos todos. Claro, ¿cuántos candidatos son también, verdad? Pero, no sé, que hagan como según las encuestas, que hagan como una hexagonal o algo así, ¿verdad? Los que tienen más probabilidades, hay algunos que no van a tener probabilidades. No, jamás. Pero que hagan esa como hexagonal, bueno, no sé, si me ocurre, ¿verdad? Y que vayan todos, pero que vayan a todos los medios. Y que definan a cuáles medios, porque si no, de verdad, eso raya, no sé, en la... Es que hay una palabra que no quiero decir, pero... en la falta de valor. ¿Será eso que él se siente superior a los otros precandidatos, Richard? Porque él ha sido apoyado, recuerde, por el secretario general del partido y por esa cúpula que ha tenido el apoyo. Entonces no sé si es que eso le ha dado a él como para decir, mira, es que yo soy mejor que ustedes, entonces yo escojo a qué debate ir o no, como un ego. Pues, yo creo que si una persona tiene una autoestima, ¿verdad? Un ego así de elevado, lo que hace es écheme a cualquiera donde sea y yo voy y debato. Punto, ¿verdad? Hay que ver, yo quiero ver el debate de Repretel porque no lo he visto, quiero ver la dinámica que tienen ahí y después ver los otros debates, a ver la dinámica y ver cuál es la diferencia entre lo que hizo OPA, por ejemplo, o lo que quiere, o lo que hace Trivisión y lo que él aceptó hacer en los otros medios. A ver realmente cuál es el rollo, ¿verdad? ¿Cuál es el asunto? Yo de repente ya sesgado, tengo que aceptarlo, o predispuesto, veo las respuestas de Álvaro Ramos en los cortos que he visto del debate en Repretel y me parece como de memoria, como que se preparó para ciertas preguntas o ciertos temas, pero de memoria, me parece. Y creo me parece que es una persona muy inteligente él, es economista, además tengo entendido, no debería por qué limitarse, porque se están limitando, a enfrentar criterios con otras fuerzas, ¿verdad? Partidarias. ¿Qué va a pasar si es presidente? ¿Qué va a pasar si lo confronta una oposición fuerte? ¿Qué va a pasar? Imagínense, ¿qué va a pasar si el presidente Rodrigo Chávez renuncia para lanzarse de diputado y no solamente queda de diputado, sino que queda de presidente de la Asamblea? ¿Ok? Y en un hipotético caso, Álvaro Ramos queda de presidente. ¿Usted se imagina una confrontación directa entre Rodrigo Chávez y Álvaro Ramos? Yo quiero saber, y yo le preguntaría directamente a Álvaro Ramos, ¿considera que tiene los requerimientos necesarios para un debate fuerte de ideas, para una confrontación de criterios aguerrida, apasionada incluso? No estoy hablando de tratarse mal ni de agresiones. Y si la respuesta es sí, siguiente pregunta, ¿por qué no va a OPA y a Trivisión o a Multimedios? Y es ahí donde se guarda silencio. Yo no lo estoy criticando, yo lo estoy cuestionando. ¿Ok?
Y esa es la pregunta que mucha gente se hace. Si alguien se enoja por esto, yo acepto completamente que no estén de acuerdo con mi planteamiento. Es más, yo le digo a la gente, estemos de acuerdo, creo que estamos de acuerdo, más bien, creo que estamos de acuerdo en que no siempre vamos a estar de acuerdo. Pero Sí. lo que yo planteo son preguntas. Y preguntas bien interesantes. Bueno, imagínense, sobre este tema, a mí sí Álvaro Ramos me quedó debiendo. Veo falta de transparencia. Como usted lo dice, no entiendo por qué no quiso asistir a estos debates, e inclusive a un medio como Trivisión ni siquiera le respondió. Es que ni siquiera le respondió. La verdad, no sé si es que él lo considera un medio rodriguista y él no quiere ir a medios rodriguistas. De verdad que no sé. Eso es muy... sería una excusa de no recibo, de ser así, Sí, ¿ok? Porque, a ver, yo veo Trivisión sí, y yo veo que Trivisión le da la oportunidad de hablar a las dos partes. Eso es periodismo, sí, ¿ok? Trivisión va y entrevista al presidente, cosa que no hacen otros medios. ¿Por qué? No tengo la menor idea. Porque vea, cualquiera de los otros medios que el presidente señala constantemente, le pide una entrevista, hacen una entrevista en vivo, yo le aseguro que esa va a tener una audiencia brutal. Y sí, pueden hacer lo que quieran con ese patrocinio. ¿Ok? Si lo quieren ver comercialmente. O sea, sí, eso tendría una audiencia superior al capítulo de Betty la Fea cuando regresa ya cambiada. Así se lo digo. sí. Porque yo lo quisiera ver. Yo quisiera Ujú. ver a Ignacio Santos entrevistando al presidente en vivo, Eso de sería tú a tú. algo épico. Por Sí, supuesto, sí. porque entonces ahí habría una confrontación directa de criterios. Ujú. ¿Ok? Yo no entiendo por qué no pasa eso. A ver, uno puede conjeturar, pero uno es público. Uno quiere ver lo obvio, lo lógico. ¿Ok? Entonces, ese es el tema. A mí me gustaría saber cuánto cuesta una de esas vallas. Se me acaba de ocurrir el tema de las vallas. ¿Cuánto cuesta una de esas vallas? ¿Y cómo podríamos hacer una chanchita, verdad? Una vaca ahí entre un montón de gente, así a Sí. puros simples de 500 pesos, y pagar una valla y que algún diseñador gráfico done el diseño, nada más que diga, ¿por qué? Álvaro Ramos, ¿por qué no va a? Y todos los logos de los medios a los que él les ha dicho que no, una entrevista. Pero así, Eso está como para plantearle la idea a este señor, el que ha puesto las vallas. a Boris Marchigiani, Sí, Marchigiani, Marchillani, ya me sí. regañaron por ahí por Creo no que es un pronunciarlo. apellido como italiano. Es bastante italiano. Está Pero sí, interesante esa idea. Está sería interesante esa idea. interesante, ¿verdad? Yo sé que no se va a hacer, ¿verdad? Sí, Obviamente sí. Don Boris está en otro tema y en otra línea, pero yo creo que la gente se merece esa respuesta. Además, yo le pregunto directamente a don Álvaro, específica, puntual y concretamente, ¿por qué don Álvaro no va a darle una entrevista a televisión o al debate en OPA? ¿Por qué? No, nadie lo está obligando a ir. Nadie le está diciendo que en contra de su voluntad vaya, que lo amarren, ¿verdad? Que vaya a la fuerza pública, que lo esposen, lo lleven en perrera, como hicieron con doña Marta Eugenia, ¿verdad? Y lo lleven ahí al barrio de la California, donde está OPA, o hasta Liberia, donde está Televisión. No. O a la Sabana, donde está Multimedios. No. Yo he visto, Sencillamente, porque no yo he va. visto a mi invitado de hoy, yo he visto a Richard Ordóñez entrevistando a personas bastante mediáticas, Pilar Cisneros, diputado Daniel Vargas, y una gran cantidad de diputados que usted ha entrevistado, ha tenido el placer de entrevistar, don Richard. Doña No, Paola Nájera también. sí, Paola Nájera, correcto, y me parece que otros más, no recuerdo exactamente. ¿Y usted no se ha planteado en la idea de pedir una entrevista a don Álvaro Ramos? Yo no se la he pedido únicamente, la entrevista, ¿verdad? No le he pedido la entrevista porque es obvio cuál es la postura de él. Pero si él queda de candidato, yo le voy a pedir entrevista. Y si me la rechaza, a la semana siguiente se la vuelvo a pedir. Y si me la rechaza, a la semana siguiente se la vuelvo a pedir. Hasta que me dé la entrevista. Y si no me la quiere dar, pues de ahí estarán los correos electrónicos de respaldo. Ujú.
Y si no me quiere dar la entrevista, le voy a preguntar que por qué. Nada más, por curiosidad. Si ya él me dice que no quiero, no me da la gana, perfecto, no lo molesto más, tranquilidad. Sí. Bueno, pero sí lo tenés en el panorama. Yo sí quisiera, a ver, yo mis videos los hago en tiempo libre, ¿ok? Sí, sí, sí. Entre comillas libre, porque a veces no hay. Pero Ujú. entonces por eso es que yo no trabajo mucho la edición, lo que estábamos hablando antes de grabar. Yo no trabajo edición, yo grabo y así como quedó, así se sube, ¿ok? Entonces, nada más cuando grabo las entrevistas que hago ya en persona, le corto el inicio y el final únicamente para efectos de que no se me vea a mí conectando ahí, caminando de acá para allá, ni nada por el Ujú, estilo. ujú, ujú. Porque yo voy solo a entrevistar. Sí, sí. ¿Ok? Yo voy con mi trípode, yo voy a veces con las luces si es necesario, con los micrófonos y todo el asunto, y ahí hacemos el rollo. Pero yo sí quisiera entrevistar a cada uno de los candidatos y contraponer sus criterios sobre las propuestas que tienen. Y creo que leyendo, que es como el elemento básico de entendimiento, uno puede determinar si esas propuestas son realmente realizables o no. Para mí, las propuestas de los precandidatos de liberación no son realizables. Así, lo que han dicho en general, ¿verdad? Ujú, ujú. No son realizables en ese planteamiento, porque como no han dicho cómo, lo que dijo Luis Amador en algún momento que quería hacer, porque él tiene soluciones para todo, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, para mí tampoco es realizable. ¿Y quién más? A Natalia Díaz no la he escuchado decir algo. Mi respeto con doña Natalia Díaz, ella tiene un conocimiento de la parte legislativa, para mí, increíble. Ella sabe cómo funciona la Asamblea Legislativa. Sí. No, este comentario que quiero hacer, no quiero que suene mal. Yo creo que ella tiene todo el potencial y la preparación para luchar por una presidencia. Ujú. No sé si va a quedar o no, pero para mí Natalia Díaz sería, eh, independientemente de la situación como se dé, una excelente presidenta de la Asamblea Legislativa, Sí, es cierto. por el conocimiento, el carácter y la energía que tiene, para mí, Tiene muy toda la personal. razón, tiene toda la razón. Yo también lo he pensado de esa manera. Richard, creo que hemos conversado de temas muy interesantes. Uy, ¿cuánto llevamos? Llevamos 1 hora 18. Ya vamos a ir a terminar. Nada más Perdón, no, no, en no. serio, Más bien disculpe usted por el tiempo, que si le he robado tiempo. tranquilidad. Mm, hemos conversado, si quiere, vamos cerrando. Hemos conversado temas interesantes, hablamos sobre la Asamblea Legislativa, inclusive vimos el video de las encuestas a día de hoy, el panorama que se presenta. Hablamos inclusive de los precandidatos de Liberación Nacional, de sus propuestas. Hablamos un poco también de cómo ha cambiado la política de hace años a hoy. E inclusive coincidimos en que a ambos, tanto a usted como a mi persona, hace unos años la política nos interesaba poco. Nada. Para ir terminando, a mí lo que siempre veía era ya cuando se acercaban las elecciones, siempre me gustaba ver los debates, pero para ver lo que se decían uno con el otro, que a veces Sí, habían ahí conflictos y entonces uno lo veía como para ver un show, sí. pero casi que me daba lo mismo quién quedara. Creo que, para ser sincero, don Rodrigo Chávez vino a cambiar el panorama y eso fue de un momento a otro, pues me empezó a interesar y terminé haciendo este canal de política. Y bueno, y aquí vamos y ahí poquito a poquito van llegando suscriptores, ahí vamos poco a poco. Y mire, llegó el momento en que tengo inclusive a Richard Ordóñez aquí como invitado y para mí ha sido un honor conversar con usted, don Richard. Le deseo muchos éxitos, siga haciendo su trabajo, lo hace muy bien y siempre seguiré viendo sus análisis que son bien interesantes. Entonces, don Richard, le agradezco mucho por haber estado acá. Primero que todo, el gusto ha sido mío que me tomara en consideración y esto es raro porque normalmente es uno el que entrevista, ¿verdad? El día de hoy justamente coincidí
con Javier Paniagua, el reportero de Trivisión, que siempre está en la Ujú. asamblea, y lo Sí, entrevisté. De hecho, creo que mientras estamos hablando se publicó esa entrevista. Y es interesante ir del otro lado, ¿verdad? Yo le agradezco, Alberto, el espacio, la oportunidad de hablar. Eh, Quiero felicitarlo por el espacio que tiene, por la manera en que ha crecido, por el detalle y lo pulcro, ¿verdad?, de su trabajo. Se lo envidio, porque gracias. vaya, a mí me hace falta trabajar un poco eso, pero yo sé que hace falta. Sin embargo, pues es- vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Este, le deseo muchísimos éxitos y que vaya teniendo cada vez mayor alcance con aras o en aras justamente de que la gente tenga información de calidad y equilibrada. Y Claro, mi tesis es la misma de siempre, mi comentario, postura más bien es la misma de siempre. No tenemos que estar todos de acuerdo. En una sociedad democrática y civilizada, aceptamos con respeto las ideas que son diferentes a las nuestras, por supuesto. pero las podemos contraponer con argumentos. Y eso es rico. A mí me encanta el debate, me fascina. Entonces, agradecerle de verdad nuevamente y reiterarle mis mejores y más sinceros deseos de éxitos en todos sus proyectos. Excelente, Richard. Muchísimas gracias. Yo también le deseo muchos éxitos Muchas en gracias. todos sus proyectos y Richard, nos vemos quizás en un futuro próximo, tengamos nuevos temas, porque Ujú. usted sabe que la política está tan dinámica que nos regala temas nuevos casi que cada semana. Cuando quiera. Entonces, en un futuro próximo volvemos a hablar y conversar con usted de verdad que es un placer, siempre Igualmente. muy acertado y le deseo lo mejor, don Richard. Muchas gracias. A usted las gracias. Muchísimas gracias y un saludo a todos.